Desde la ciudad de Punta del Este, transmite Millennium 88.7. Muy buenas tardes, 18:33 minutos. Estamos comenzando otra edición de martes 16 de junio de 2020 en Café Millennium. 20 grados 3 décimas a esta hora aquí en Punta del Este. Tarde, noche nubosa con periodos de algo nuboso se prevé para esta noche según Inumet. Una temperatura mínima de 14 grados. Mañana un poquito más, 18 de mínima y 23 de máxima, cielo nuboso a cubierto. Y hoy martes, bueno, día de bioneuroemoción, y justamente hoy un tema realmente muy interesante y necesario. Estaremos hablando con María Eugenia Martínez, justamente de emociones. Y para comenzar con el tema, para introducirnos en el tema, me voy a permitir citar un texto de Jorge Bucay, que creo que va a venir muy bien para la ocasión. ¿Sabes que tus pensamientos, creencias y emociones influyen en tu bienestar? En la bioneuroemoción encontrarás una manera de gestionar tu vida y tus problemas desde la relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones. María Eugenia Martínez, acompañante en bioneuroemoción. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. Profesional certificada por el Instituto Enrique Corbel. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. A esta hora te invitamos en Café Millennium a tomarnos un café con nuestros creadores. Crear y crear y creer. ¿Cómo está, Julio? Un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias también por permitirnos el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Es un honor compartir con vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. La verdad que un placer nuevamente estar. La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Y como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien,
encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. María Eugenia Martínez, bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para la audiencia, para ti. Y bueno, sí, ese cuento de Bucay es muy lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Que confundimos mucho las emociones. Pero me gustaría empezar un poquito diciendo lo que significa la palabra emoción. Vienen de la palabra emovere, que significa mover, retirar, hacer mover, sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad las emociones, cuando de alguna forma no son manifestadas, siempre, absolutamente siempre, de no ser manifestadas, se va a manifestar en nuestra biología. En realidad son sustancias químicas que lo que hacen es reforzar neurológicamente una experiencia que está guardada en alguna parte de nuestro inconsciente, y lo que hace es activarse, se activa. ¿De qué manera? Hay algo que se llaman engramas, que están guardados en nuestro inconsciente, y que puede guardar desde olores, ruidos, conversaciones, la brisa del viento, y cuando hay algún episodio que hace activar ese engrama, muchas veces podemos actuar de forma desmedida sin siquiera saber por qué. Y tiene muchísimo que ver con algo que no somos conscientes y que nos pudo haber afectado desde algún lugar, tal vez como sin darnos cuenta, pero nos pudo haber afectado, ya sea una palabra, estábamos comiendo y alguien dijo algo que no nos gustó, y de repente ese mismo alimento nos empieza de alguna forma a caer mal, empezamos a ser alérgicos. Entonces hay que ver muy bien cuando vamos a trabajar tratando de materializarse y viceversa, y somos un poco las dos cosas, ¿no? Eso en principio. Y por otro lado, también hacer hincapié en que las emociones son 5. La ira, el miedo, el asco, la tristeza y la alegría. Esas son las 5 emociones que a partir de ahí surgen un montón de pensamientos en base a esas emociones, pero son pensamientos y sentimientos. Muchas veces confundimos la palabra emoción con la palabra pensamiento. Y las emociones son lo que rige nuestra vida, y muchas veces, si no existieran las emociones, o siempre, mejor dicho, no saldríamos del lugar donde estamos, ¿verdad? En la zona de confort, que se llama habitualmente, o hoy día se llama así, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que hacen las emociones es sacarnos de ese lugar para poder ver qué hay atrás de cada emoción. No todas las emociones se manifiestan juntas, siempre pueden ir disfrazadas, como tú decías hoy en el cuento de Bucay, pero generalmente la ira tapa la tristeza, que son como las 2 emociones, aparte del miedo, ¿verdad? Como las 3 más firmes. Porque nadie se plantea cuando está feliz, que estoy contento y que estoy alegre. Nadie se lo plantea, ¿no? Entonces es como que a partir del miedo surgen las otras, que siempre van todas de la mano. Eso es en un principio. Y por otro lado, saber que no hay emociones ni malas ni buenas. Las emociones son indispensables para poder salir de los lugares incómodos en los que nos encontramos y sanar aquellas cosas que capaz que ni siquiera sabemos que tenemos un problema, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces están grabadas de alguna forma genéticamente, y esas emociones pueden ser heredadas. Se da muchísimo cuando las personas actuamos de forma intempestuosa, desmedida, que eso no es nuestro. Eso no es nuestro. Eso viene con nuestro árbol genealógico de alguna forma,
de alguien que vivió esa emoción desde un lugar fulero, ¿verdad? Bien. Dicen que la emoción, bueno, depende de lo que hagamos con la emoción, es lo que se va a expresar en nuestro cuerpo, ¿no? En una emoción de ira, si la mantenemos en el tiempo, ahí nos puede provocar, digamos, un malestar importante, pero si nos emocionamos, bueno, viene esa emoción de ira, por ejemplo, simplemente la expreso, la dejo ir o la escucho, no, digamos, no la puedo considerar mala. Tú dices que no hay malas ni buenas, pero bueno, para... No, no, y son esas dos cosas que dijiste. Una es escucharla. Lo primero es escucharla, ¿tá? Para ser consciente de que estoy enojado. Y si estoy enojado, de alguna forma, me tengo que permitir vivir mi enojo, Claro. porque si no vivo mi enojo, lo que estoy haciendo es, de alguna forma, rezagando o relegando una emoción que se va a terminar manifestando tarde o temprano por algún motivo que no tenga absolutamente nada que ver con eso que me hizo enojar, ¿verdad? Somos muy de no permitirnos la oportunidad de estar enojados, porque estar enojados está mal visto, ¿verdad? Sí, sí. Por ahí, si estamos tristes, bueno, si estamos tristes, pero si estamos enojados es como que nos ven desde un lugar en donde no está bueno que nos vean así. Entonces lo reprimimos muchísimo. Claro, y a veces a la tristeza la agrandamos un poco o la sostenemos, como tú decías recién. Si estamos enojados, mucho no nos dan corte, pero si estamos tristes, ahí obtenemos, creo que, una dádiva, digamos, de los demás, y si la mantenemos, Exacto. nos va a hacer mucho, quizás, mucho más daño que la ira sostenida en un corto tiempo. Sí, en realidad hay algo que es muy claro, que el dolor es inevitable. Es inevitable sentir dolor por los sucesos de nuestra vida que nos afectan, como pueden ser la partida de un ser querido, una separación, una pelea con un amigo, un cambio de vida radical. Hay muchas formas de vivenciar la tristeza y el dolor. El tema está en que ese dolor pueda llegar a ser prolongado en el tiempo y se convierta en el sufrimiento, que el sufrimiento en realidad es optativo. Lo vivo desde un lugar, desde el padecimiento. Cuando sufro, padezco, y es algo que es prolongado en el tiempo. El sufrimiento es algo que lo vivencio porque no quiero conectarme con mi dolor. Claro. Entonces, eso en principio. Y en realidad, muchas veces cuando las personas tienen alguna afección física y empiezan a comentarte que fueron al médico, que no le dan con lo que tiene, que le hicieron todos los estudios y no le sale nada, muchas veces hay personas que no quieren escuchar lo que realmente les está sucediendo o se enojan cuando alguien les dice que revean determinada parte de su vida, y cuando alguien no quiere escuchar, no quiere escuchar. Entonces, muchas veces, con la pastillita milagrosa, se terminó todo. Acá está, se terminó mi dolor, mi padecimiento, y no se ven un poquito, no se autoindagan. Entonces, esa misma dolencia o afección se va a volver a manifestar en algún otro momento. Con la misma sintomatología, con una sintomatología un poco más fuerte, ¿verdad? Hay muchísimos casos de personas que muchas veces no se hacen cargo de lo que les sucede, porque en realidad creen que lo que les pasa no tiene nada que ver con ellas. Sí. Es algo que les tocó con una varita mágica y todas las cosas negativas y tristes se los pusieron a ellos. Entonces, muchas veces desde ese lugar es como muy difícil ayudar al otro a poder verse y a poder saber cuál es su problema, ¿verdad? Claro. Bueno, hablamos de la ira, hablamos del dolor. Cuando nosotros estamos, hoy decías, cuando estamos alegres, estamos felices, como si nada, estamos felices y chao. Pero podemos llegar a mantener esa felicidad, esa emoción de felicidad o de alegría, digamos, a propósito. Bueno, sí, evidentemente que nosotros
podemos llegar a armar un personaje genial, en donde muchas veces lo que no queremos es que esa careta se caiga porque me descubre lo que hay atrás de mí. Y entonces, ahí tiene mucho que ver con el no soy suficiente como soy, tengo que armar ese personaje para poder mezclarme dentro de la sociedad o dentro de un grupo de personas, de un colectivo, y sí se puede, pero creo que llega un momento en la vida de una persona que todas las situaciones que no nos hacen bien son insostenibles. Entonces hay un quiebre, y ese quiebre se va a dar de repente con una situación que parece ínfima, como por ejemplo que se haya quebrado un vaso. Me puede venir a invadirme la tristeza y ahí ya llega un momento que no podés sostener más lo que te sucede. Entonces, todo lo que de alguna forma reniegas y relegas, es como dice Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más te niegas, más vas a sufrir. Eso es un hecho. Bien, son esos momentos que a veces uno no sabe por qué sientes una nostalgia o sientes una angustia, o por nada, como tú decías, a veces se rompe un vaso o se golpea una puerta y como que fue un llamador y ahí sentimos algo que, bueno, después pasó y lo dejamos, pero qué importante sería estar abiertos a todos esas lucecitas, esos mensajes que se encienden, ¿no? Sí, exactamente. Todos somos una caja de Pandora, ¿verdad? En donde muchas veces creemos que tenemos determinados problemas resueltos y en realidad todavía nos siguen afectando de una u otra manera. En realidad una de las funciones de las emociones, o la función primordial, es poder expresar cómo nuestro inconsciente de alguna forma procesa una serie de impactos emocionales y lo refleja siempre en nuestra biología. Claro. Hay un caso puntual de una señora que vino hace un tiempo a atenderse, en donde estaba cocinando y se quemó determinados dedos de la mano, y bueno, pasaron 2 días, tenía consulta, vino a atenderse, y le pregunté qué le había sucedido. Dice, me quemé con el sartén, sin importancia, ¿no? Bien, entonces yo empecé a preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué estaba pasando con la comunicación en tu casa, con tu esposo? Y la mujer me miraba, yo no tenía ni idea, porque no la conocía, nunca la había visto. Me dice, bueno, estábamos muy distantes, yo estaba muy enojada con él. Digo, bueno, en realidad no sé si tú sabés que el fuego tiene que ver con el enojo y con la furia. Y bueno, y ahí la gente va empezando como un poco a tomar conciencia, pero cuando uno no sabe, cuando uno vive muy enfrascado en su mundo y lo que conoce es eso y no se permite otra cosa, es muy difícil estar abierto a nuevas opciones, ¿verdad? A poder aprender cosas. Sí, sí. Que realmente desde el lugar de la bioneuroemoción es un cambio de conciencia muy salado, en donde siempre Enrique Orbera dice que es una experiencia, o sea, es algo que lo tenés que vivenciar para que pueda ser tangible, ¿verdad? Porque si no es como que parece muy fácil así, Sí, visto sí. del otro lado, ¿no? Sí, sí, a veces no nos damos cuenta, pero vamos a hacer algo y siempre se nos cae, llevamos algo en la mano y se nos cayó. Y lo juntamos y otra vez se nos cae y nos enojamos y digamos, bueno, está. Y por ahí algunos, bueno, uno va aprendiendo de a poco y no lo hace más, pero si no, qué torpe, por no decir otra palabra, ¿no? Sí, son esas sí. cosas que nos van avisando, y qué distraídos que vamos por la vida, ¿no? Exacto. En esos momentos, cuando nos suceden ese tipo de episodios que tú estás comentando, que tal cual pasa eso muy seguido, nos tenemos que parar un segundito a ver qué me está pasando. ¿Qué sucede en mí que me hace estar tan enojado? Y muchas veces ese enojo ni siquiera sabemos cuál es el motivo. Porque no es un enojo, estoy triste. Pero como no me permito transitar esa tristeza, me enojo. Entonces muchas veces las emociones tienen 2 caras. La emoción social, la que yo me permito manifestarle al otro,
y la emoción primaria, que es la que está muy guardada en nuestro interior. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando alguien viene a consulta es sacar la emoción social al costado para poder trabajar con esa emoción primaria, que puede ser cualquiera, Generalmente, el miedo, la tristeza y la ira, o el enojo, está bien dicho de las dos maneras, es con las que más se trabaja. El asco es una emoción que está siempre muy oculto, porque generalmente no me permito decir que le tengo asco a alguien o a algo, porque no está bien visto. Entonces, una de las emociones que está siempre guardadita, que hay que de a poquito empezar a poder sacarla, porque te diría que he visto muchos casos de alergias, de intoxicaciones en cuanto a la comida, de personas que tienen problemas alimenticios, se da muchísimo desde ese lugar. Y puede ser algo que escucharon, algo cuando estaban en el vientre de la mamá, que le decían a la mamá o que la mamá sentía, y se da mucho, pero es solucionable. Bien. Siempre se puede llegar a la raíz del conflicto. No O hay sea, algo que no se pueda. claro, o sea que todas aquellas personas que por ahí tengan alguna intolerancia, algún tipo de alimentos, también pueden tener por ahí alguna emoción, digamos, escondida, relegada, y que sería importante, más que evitar, bueno, sí, obviamente, ¿no? Evitar ese alimento en principio, pero tratar de ver por qué, dónde, si puedo sacar una emoción de ahí, ¿no? Bien, siempre hay una emoción, Bien. siempre la emoción lo que hace es movilizarnos, sacarnos del lugar donde estamos. Si no tuviéramos miedo no podríamos huir o no podríamos defendernos. Si no tuviéramos ira, seríamos unos Bambi, y todo lo que nos dijeran, Todo bien. de repente insultos, estaría todo bien. O sea, todas las emociones son necesarias. Podríamos comer una cucaracha y que no nos provocara nada. No, Claro. porque hay un montón de cables y de neuronas que nos dicen que eso no se come, es asqueroso. Entonces, siempre hay una emoción que está movilizándonos. Claro, la emoción, digamos, es el punto final de un proceso interno que se produce frente a, bueno, distintos estímulos externos, digámoslo, o internos. Es el proceso primario, Ah, es lo que nos mueve, es siempre lo que nos mueve. O sea, no existe alguien que no tenga emociones. Podés ser apático, podés ser una persona tímida, podés ser una persona simpática, pero siempre hay emociones. Esas emociones están todas para nosotros. Hay algunas con las que nos conectamos más, otras con las que nos conectamos menos, pero se da mucho, por ejemplo, con las personas muy enojonas, esa gente que se enoja muchísimo. Esa persona que se enoja muchísimo, que dice, es muy cascarrabia, ¿no? ¿Qué se dice? En realidad, lo que tiene esa persona, tiene dos cosas, tiene miedo y tiene mucha tristeza. No quiere decir que todas las personas se den en forma de regla, pero sí, cuando alguien se enoja mucho, es porque tiene mucho miedo. Bien, bien. O sea que las emociones sirven para disfrazar un poquito el miedo, pero que no está bien. Exacto. No está bien, Exacto. hay que sacar esas emociones. María Eugenia, 098-413-098, todo aquel que, bueno, vea que algo no está muy bien desde la bioneuroemoción, bueno, es una herramienta realmente espectacular y muy recomendable, yo diría que necesaria en estos momentos, así que ahí está María Eugenia, o si no, está aquí todos los martes a las 18:30. Los animo a hacer sus consultas a través del 095-812384. Si quieren proponerle algún tema a María Eugenia, creo que con mucho gusto estaremos tratando ese tema. Sin Bueno, duda. estará María Eugenia tratando, yo de atrevido nada más. Sin duda, no, pero bien, porque está muy bueno poder tener una conversación con alguien que esté en la misma sintonía que uno. Si tú no te conectaras con lo que yo hago, sería súper aburrido y muy vacío. Así que todo suma.
Bien. María Eugenia, muchísimas gracias por esta participación y te esperamos el próximo martes aquí 18:30 para que nos brindes un poco más de luz. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Que pasen bien. Gracias. ¿Sabes que tus pensamientos